Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. El día de hoy voy a realizar una corta revisión del material correspondiente a la lección 2 del curso de visualización de datos, que consiste en tener herramientas tanto para la descripción, tanto cuantitativa como cualitativa de los datos. En este caso, las bases de datos que se pueden elegir para realizar procesamientos sobre ellos. El análisis descriptivo de los datos es importante ya que nos da una idea de cómo se comportan los datos sin necesidad de tener que ver cada uno de los datos de forma individual. Para ello se abordará la temática teniendo en cuenta el siguiente índice, empezando por la introducción y objetivos para este curso, los tipos de variables más utilizados. Vamos a hablar, digamos, de algunos tipos de gráficas o tipos de representación de la información que me permite simplificar la interpretación de la información. En este caso vamos a hablar de variables de distribución, en este caso el histograma, y medidas de dispersión, como son rangos, el uso de cuartiles y rango intercuartílico. Lo mismo pasa con la varianza, desviación típica, diagrama de cajas y alguna bibliografía respectiva a la temática. Lo primero que hay que tener en cuenta en este módulo es que el propósito fundamental es establecer una base teórica resumida de la descripción de los datos, y lo otro, como nosotros podemos recolectar, organizar y presentar representar un conjunto de datos. Entonces, para ello, el propósito fundamental es mirar cada una de estas temáticas para finalmente aplicarlas en una base de datos o en un conjunto de datos de UCI Dataset llamado Wine Dataset, que consiste en un conjunto de datos de vinos cultivados en una región de Italia, derivados de 3 cultivos diferentes, y donde se encuentran con 178 instancias en total. Cada una del conjunto de datos tiene 13 componentes o características, de la forma en que ha sido caracterizado para poder determinar el tipo de cultivo o la clasificación de cultivo. Digamos que los 4 primeros atributos son alcohol, el contenido de ácido málico, ceniza y alcalinidad de la ceniza. Y pues digamos, de alguna forma, para no trabajar con los 13 atributos, se decide trabajar con estos 4 para simplificar el análisis. Finalmente, como objetivos de aprendizaje, en esta sección está identificar los diferentes tipos de datos usados para la representación de las diferentes cantidades, conocer los procesos de tabulación, organización y representación de los datos a través de tablas de frecuencia, histogramas, calcular valores de medidas de dispersión para un conjunto de datos, interpretar la representación de los datos a través del diagrama de cajas. Bueno, para poder tratar con la información, digamos que lo primero que tenemos que tener en cuenta que es un dato. El dato es una medida observable que puede ser obtenida a través ya sea de un sensor o una característica a través de algún medio de inspección, ya sea visual o algún tipo de medición. A partir de esto, pues digamos, esta característica puede tomar diferentes valores, ya sea discretos o continuos, y digamos, también pueden ser de orden nominal o continuo. De los tipos de variables más conocidos son las cualitativas, que se dividen en nominales y ordinales, y cuantitativas en el caso de las discretas y continuas. Entonces, en el caso de las nominales es cuando nosotros hacemos una estratificación o una categoría sobre los datos. Entonces, en este caso podemos establecer unas categorías, talla L, talla X, M, y también puede ser de tipo ordinal, en donde uno de estas características puede ser ordenado y uno de ellos tiene más equivalencia que el otro. Entonces, por ejemplo, cuando uno estudia, hace octavo, noveno, décimo, son ordinales y se pueden ordenar descendente o descendentemente. En el caso de las cuantitativas, que nosotros como ingenieros, o en el caso de las asignaturas de la ingeniería, están más relacionadas con el tema de las medidas, con la posibilidad de trabajar con datos. Los discretos son aquellos que yo puedo contar, 1, 2, 3, 4, y los continuos también son conocidos y se pueden ser descritos a través de valores de flotantes, en este caso 1.1, 1.2, 1.3. Entonces, todo este tipo de herramientas o tanto tipos de variables nos pueden permitir a nosotros describir una información determinada. Entonces, aquí vamos a hablar de las variables cualitativas. De nuevo vamos a hablar de los valores nominales,
son aquellos que son códigos o nombres que no se pueden ordenar. Entonces aquí dan otros ejemplos: nacionalidad, religión, color de piel. Mientras los ordinales son aquellos valores que conllevan un ordenamiento de mayor a menor. Entonces aquí aparece. Por ejemplo, intensidad de dolor: ausente, leve, moderado, severo, muy severo. Muy aplicado en el tema de las encuestas. Mientras el caso de las variables cuantitativas se expresa mediante número discreto. Entonces se especifica generalmente por valores enteros. Entonces número de hijos, número de computadoras en el aula, número de veces que intentaste realizar el examen. Entonces a eso hablamos de una variable discreta, mientras las continuas representan valores, como les decía, valores reales o valores flotantes, si hablamos desde el punto de vista computacional. Y entonces ejemplo de esto puede ser el peso, estatura, edad, que no todos de alguna manera podemos pesar igual, y son medidas que se pueden establecer y pueden haber variaciones pequeñas entre una medida u otra. Existen otras clasificaciones en cuanto a la de representación de los datos, pero digamos que no es de interés en esta sección. O sea, conocemos que los datos pueden ser de tipo unidimensional o bidimensional en el caso de los vectores, tridimensional en el caso de variables de tercer orden o n dimensiones, perdón. Entonces en este caso pues habrían otras connotaciones, pero las más utilizadas para poder describir una información, por lo menos para entender lo que es un conjunto de datos, digamos que estaríamos hablando de estos. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, perfecto. Tipos de datos. Entonces, tipos de datos usados en Python. Digamos que, dada la naturaleza del curso, el propósito es que nosotros podamos utilizar ya sea un tipo de codificación en específico. Está Python, está MATLAB, está JavaScript. Digamos que hay diferentes alternativas. Sin embargo, Python nos proporciona a través de unas bibliotecas específicas, nos permite poder hacer este tipo de tratamiento de información un poco fácil. Están las bibliotecas de Matplotlib, está Pandas y otras que nos permiten a nosotros simplificar este proceso. Entonces, en Python existen estos tipos de datos con los que nosotros ya hemos tratado alguna vez en algún momento. Si no, pues los estamos conociendo por primera vez. En cuanto a datos numéricos, están los enteros, los números complejos y los números flotantes. Hay, en la parte de codificación es importante tener en cuenta qué tipo de datos se debe seleccionar para cada una de las características que se están tomando. ¿Por qué? Porque eso tiene también una consecuencia en cuanto a la reserva de espacio en memoria. No es lo mismo guardar un entero que guardar un flotante. Entonces por eso hay que conocer la naturaleza del dato. Entonces, si estamos hablando de edad, pues sabemos que son enteros. Para el caso de codificación en Python, digamos que esta gestión de asignación del tipo de variable, digamos que la hace de forma automática. No es necesario decir que es un entero, que es un flotante. Sin embargo, sí es bueno tener en cuenta para otro tipo de codificación en donde sí se debe declarar. Sin embargo, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Diccionarios de datos. A veces es necesario realizar una colección de diferentes componentes, y esto se puede hacer a través de un diccionario. Entonces uno puede establecer, por ejemplo, una simplificación es hacer correspondencia, digamos, la talla X, XL, ML, hacerle una correspondencia, por ejemplo, en pulgadas. Entonces uno a través de un diccionario puede asignar a cada una de estas etiquetas una variable determinada. Los booleanos son muy utilizados y son de gran importancia precisamente porque tenemos la posibilidad de utilizarlos para establecer banderas. Por ejemplo, cuando se cumple una condición o no se cumple una condición. En la parte de codificación son de bastante importancia. También están los tipos de datos de tipo secuencia, los de cadena de caracteres, lista y tuplas. Las cadenas de caracteres son esa posibilidad que nosotros tenemos de poder listar. Entonces, países, entonces uno puede listar una serie de palabras, o la posibilidad de enumerar una serie de caracteres: A, E, I, O, U. Listas y tuplas. Esto es bastante provechoso el tema de utilizar listas, porque digamos que proporciona unas funciones específicas, como por ejemplo agregar un elemento a la lista, quitar un elemento, añadir al principio, añadir al final. Entonces el manejo de listas también es importante. Y tuplas, a veces es necesario, y específicamente para el caso de las funciones, no solamente devolver un dato, sino por ejemplo devolver dos y de naturaleza diferente. Entonces las tuplas nos permiten hacer ese tipo de... Es un tipo de estructura de datos que nos permite combinar diferentes tipos de datos. Bueno, entonces, como habíamos comentado, vamos a trabajar con la base de datos de Wine.
para una colección de vinos en donde se hace análisis químico a estos vinos en 3 variedades de diferentes áreas cultivadas en la región de Italia. Entonces, ¿cuál es el propósito? Depende que, en particular, dependiendo de la región en donde se cultiva el vino, pues esta va a tener unas características específicas. O bajo esa hipótesis fue que se realizó esta, este análisis. Entonces, en este caso, la variable objetivo es poder hacer la clasificación y la base de datos cuenta con 178 muestras de vino. En este caso hay 3 tipos que han considerado. Barolo hay 71 muestras, mientras Grignolino son 48. Perdón, hay 59 de la variedad Barolo, 71 para la variedad Grignolino y 48 para Barbera. En total son 178 muestras, entonces el conjunto de datos, dependiendo de 13 características que se lograron extraer o pruebas químicas que se lograron realizar, es poder clasificarlas. En el caso de algoritmos de Machine Learning, como se trató en la lección 1, pues es de suma importancia. Sin embargo, acá lo que vamos a hacer es un análisis preliminar de los datos. Esta base de datos se llama WinDataSet, la pueden encontrar en este link, en donde ustedes van a encontrar que el dataset, como tiene diferentes variables, alrededor de 13 atributos, entonces se considera multivariable, se trabaja con 178 instancias de este conjunto de datos, y finalmente pues el conjunto de datos no tiene datos perdidos. Y la codificación realizada para realizar este proceso es la que se muestra acá, que más adelante miraremos qué es lo que hace. Entonces, una vez nosotros realizamos la carga de esta codificación, NumPy es una biblioteca específica para manejo de tratamiento de datos de matrices de forma eficiente. Matplotlib es la posibilidad que nos da para poder graficar gráficos tipo MATLAB para la visualización de datos, y Pandas para el manejo estadístico de la información. Bueno, acá está repetida esta biblioteca, pero bueno, es una sola. Y lo que nosotros vamos a hacer es cargar una URL en específico donde está la información de los datos, y vamos a leerlos a través de un tipo de estructura de datos llamado data frame, muy utilizado en Pandas. Entonces en este caso hacemos un PDROID CSV y hacemos una lectura de la base de datos. Y cuando hacemos el info, nos proporciona una estructura que nos permite a nosotros enumerar las 13 o las 4 filas que nosotros hemos determinado, y hemos seleccionado estas para hacer el análisis estadístico, y digamos que a partir de eso nos va a determinar qué tipo de datos son cada una de estas características. Entonces la va a etiquetar de cierta forma. Entonces eso es lo que nos va a arrojar. Entonces en este caso estamos diciendo que es un tipo de data frame donde hemos almacenado la base de datos. Lo que hace en particular esto es tomar esta base de datos y enviarla a esta estructura llamada DF, que es un data frame, y este data frame es una especie de tabla, es una estructura de datos que me permite almacenar información de este tipo. Como se logran dar cuenta, aquí están las 13 características, y este primero corresponde a la clase. Si es clase 0, clase 1, clase 2. En este caso, como estamos hablando de 3 regiones en específico de cultivo de vinos, entonces esas corresponden a valores enteros, y ustedes van a ver acá que para la característica 0, efectivamente eso corresponde a int64, que es un tipo de dato entero. Más allá vamos a ver que las 13 siguientes características corresponden a atributos específicos dentro del análisis de la información, donde del atributo 1 hasta la 4 son de tipo flotante, el quinto es de tipo entero, y el resto pues digamos que hasta el 12 son de tipo flotante y finalmente entero. Esto me dice cuánta memoria se usa almacenando estas variables. Entonces esto es bastante importante. Otra cosa importante es que me está diciendo que de los 178 no hay ningún dato nulo, y que todos tienen este tipo de dato. Eso es bien importante porque trabajar con valores perdidos, que se va a trabajar más adelante, puede generar conflicto a la hora de sacar estadística, tanto promedios como media, desviación estándar. Bueno, después les tenemos acá lo que es la distribución de variables. Es una forma de representar la información y hacer análisis estadístico de los datos. A veces es importante, si nosotros tomamos como ejemplo la estadística descriptiva básica, coloquemos un ejemplo en un salón de clase. Para nosotros es importante conocer edades. Por ejemplo, podemos hacer una distribución y decir, bueno, hacer una encuesta, hay 50 estudiantes y vamos a ver
cómo se comportan las tablas de frecuencia, histogramas y cálculos de medidas estadísticas y gráficos de dispersión. Entonces yo procedería a preguntarles por la edad a cada uno de ellos y a partir de esos datos los consignaría inicialmente en una tabla y después lo que podría hacer es una frecuencia, una tabla de frecuencia en donde nosotros podemos determinar cómo es la distribución de edad, porque puede ser que la distribución esté más inclinada hacia el centro o puede estar inclinada hacia datos de tendencia central. Entonces, si estamos hablando de cursos en colegio tipo 10º, 11, muy probablemente las edades estén entre los 14 y los 19 años, pero puede ser que cierto número de estudiantes sea mayor en una edad específica. Entonces, estas tablas de frecuencia me permiten a mí saber cuántas veces se repite un dato y, digamos, nos permite de alguna manera poder analizar mejor la información. Como a veces puede ser muy complicado decir, porque si yo tengo edades entre los 14 y los 19 años, la idea es, digamos que ese rango no es muy grande, entonces digamos que no hubiera tanta complejidad, pero si el rango es grande necesitaríamos apilar, ya sea por intervalos o agruparlos de cierta manera en que yo pueda tratar la información. Entonces, la frecuencia absoluta solamente es el conteo que se puede hacer alrededor de los datos, mientras la frecuencia relativa tiene otro propósito, que es hacer una construcción de, de, de esos intervalos y a partir de esos intervalos poder determinar parámetros como amplitud y la frecuencia absoluta para cada uno de esos intervalos. Hay diferentes alternativas para hacer apilamiento o para hacer agrupación en intervalos. Porque primero, si yo tengo valores entre 14 y 19 años, podría agrupar de 14 a 16, 16 a 18 y 18 a 19. Pero lo que buscamos es que estos rangos de datos sean equitativos y entonces existen, uno, cómo determino ese rango o establecer de qué edad a qué edad podría yo agruparlos, y para eso existen métodos como el método de Storch, que me permite establecer más o menos cuál sería el rango estimado para poder agrupar esos datos, pero también hay otros métodos como el de la raíz cuadrada, la regla de la raíz. Entonces, esto es interesante poder explorarlo para ver cómo se obtienen esos datos de agrupación, o ya podrían explorar otro material para poder ver. La frecuencia acumulada simplemente es que si yo sé que de 14 a 15 hay 3 datos y de 15 a 17 hay otros 3, entonces el acumulado sería la suma de esas dos frecuencias. Se va sumando hasta que esa frecuencia total acumulada debe corresponder al total de datos. Para el caso de datos, para el caso de wine, para el caso de la variable alcohol, entonces el parámetro varía. Ese es un análisis químico, eso está casi que especificado en la página, donde nosotros podemos ver a qué corresponde el alcohol y qué parámetro correspondería. Entonces, alcohol, bueno, digamos que aquí en la mayoría de las medidas no establecen escalas, ¿no? Pero pues digamos que es una medida de unas variables determinadas y entonces según esto, esta variable va entre los 11.026 hasta los 13.88. Entonces lo que se ha hecho primero es un ordenamiento de los datos y posteriormente lo que se ha hecho es una agrupación de los datos. Entonces, en este caso nosotros hemos elegido 6 intervalos y hemos dividido en 6 intervalos y a partir de eso se ha establecido un rango de separación que es aproximadamente 0,5. Entonces, a partir de este arranco con el mínimo y le sumo ese rango hasta llegar al valor máximo. Como se dan cuenta, si nosotros interpretamos esta tabla de frecuencia, nos damos cuenta que hay 36 datos entre este rango y que hay 37 también en este rango. ¿Para qué me sirve la frecuencia acumulada? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos damos cuenta que en estos 4 primeros intervalos se cubre alrededor casi de la mitad de los datos. Porque son 84, son 162, bueno, 152, un poco menos de la mitad. Entonces nos damos cuenta que la otra mitad casi que se cubre en los otros 2 intervalos. Entonces no me permite hacer ese tipo de análisis. Me permite saber cómo está distribuida las frecuencias a nivel interno de los datos. Bueno, qué pena, acá habían otros 2 intervalos, entonces no son 6 sino 8 intervalos. Y para eso se hace el cálculo según Storch, creo que se hizo esta, y se obtuvo el diagrama de frecuencia. Otra forma de interpretar
porque a veces puede ser muy difícil interpretar las tablas, es hacer una interpretación a nivel de histograma, porque el histograma me muestra esa distribución de frecuencias y cuando se trata de variables continuas puede ser un poquito difícil. Entonces esta representación por histograma lo que hace es dibujar unos rectángulos adyacentes en donde se encuentran apilados según categorías. Y estos datos de contenedores usualmente les llaman bins, y cada contenedor, pues digamos, corresponde a un intervalo de la clase. Nosotros vamos a mostrar en este caso, esta es la distribución que se tiene de un histograma para las variables. En este caso se muestra el histograma de 4 de una vez apiladas en una sola gráfica. Entonces si ustedes se dan cuenta, el hash, que es una de las características, casi que el diagrama de frecuencia está entre 0 y 5, o los máximos se encuentran acá, muy probablemente por debajo, porque como están sobrepuestas, existan datos por acá debajo que estén sobrepuestos, por ejemplo, por ácido málico. El ácido málico se encuentra centrado más o menos por acá, o el alcohol, si se dan cuenta, están entre un rango entre los 12, 5 y 15, y bueno, y así podemos ver la distribución de las variables. La mejor forma de poder analizar otro tipo de datos como simetría, equivalencia, es poderlos graficar de forma independiente, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros los contabilizamos de forma independiente, podemos hacer una mejor interpretación. Si ustedes se dan cuenta, en el caso del alcohol, es una distribución poco simétrica, ¿no? Aunque, bueno, dentro de la simetría hay un poco de simetría, y es decir que aquí en 12 y aquí en 14 hay unos valores máximos, ¿no? Pero bueno, no es tan simétrica como, por ejemplo, la alcalinidad de la ceniza, donde exactamente hay una, si ustedes pueden redondear eso a través de una campana de Gauss, es bastante simétrico. En el caso del ácido málico, si se dan cuenta, no es central, sino que el valor central se encuentra ubicado en la parte inferior de la mitad, de la media, está mucho más acá, entonces es una función asimétrica, y la ceniza pues sí es un poco más simétrica. Entonces se puede hacer ese tipo de interpretaciones a través de estos valores de dispersión, de histograma. Finalmente se encuentran las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión también permiten obtener unos ciertos datos estadísticos que me permiten a mí saber si los datos se encuentran alejados o no de los datos de tendencia central, además de permitir calcular datos como promedio, mediana, rango intercuartílico, bueno, y una cantidad de datos. Para el rango se trata de la diferencia entre el límite inferior y superior. Entonces el rango me establece básicamente la resta entre el máximo y el mínimo, y me establece qué tan dispersos están los datos dentro de esos extremos en particular. Y bueno, digamos que a partir de una codificación en MATLAB es posible obtener este tipo de estadísticas donde me dice, bueno, cuántos datos hay, cuál es la mediana, cuál es la desviación estándar, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, y otros valores que son importantes para el calcular los diagramas de cajas, en donde nosotros establecemos por cuartiles cómo se encuentran distribuidos los datos. Entonces está el 25, el 50 y el 75% que están abajo en el diagrama de cajas. Entonces mira, rango de alcohol, el rango se calcula simplemente como la diferencia, y pueden existir variables que tengan mayor rango que otras. Si nosotros nos damos cuenta del rango que existe, diferencia entre el máximo y el mínimo para la ceniza es de un 87, mientras que el de alcalinidad de la ceniza es mucho más grande. O sea, entre el mínimo y el máximo existe una diferencia de 19,40. Entonces esto es de bastante importancia a la hora de realizar procesamiento sobre los datos, porque a veces es necesario realizar procesos de normalización, de tal manera de que no haya tanta diferencia entre el mínimo y el máximo entre las características. Cuando uno normaliza, el propósito es que el rango sea 1, o la hora de normalización unitaria es que el mínimo sea 0 y el valor máximo 1, de tal manera que todas las características tengan la misma influencia. Bueno, pero eso lo veremos después. Finalmente la varianza me dice a mí qué tan dispersos se encuentran los datos, y ese valor de varianza también se calcula a partir de una serie de ecuaciones, o es la desviación estándar al cuadrado. Cuando nosotros miramos acá arriba, nosotros calculamos esta STD. Si nosotros elevamos al cuadrado la desviación estándar, obtenemos la varianza, y ese es un parámetro importante para poder determinar primero qué tan desviada, qué tanta dispersión hay de los datos, o qué tan dispersos están alrededor de la media de tendencia central. Entonces es una buena métrica para establecer homogeneidad o heterogeneidad de los datos.
ya que hemos calculado manualmente. Sin embargo, pues ya como dijimos en Python, todo eso se puede calcular. Y la desviación típica, pues también se calcula. El diagrama de caja es uno de los diagramas de representación de datos numéricos más utilizados en el análisis exploratorio de los datos, ya que nos permite visualizar, uno, por un lado, datos atípicos; dos, concentración de los datos; y los bigotes del diagrama de caja nos permiten saber cómo están distribuidos el mínimo, dónde se encuentran localizados el mínimo y el máximo. Generalmente, el diagrama de cajas y bigotes, nosotros podemos establecer si hay datos atípicos o anómalos. En esta parte nosotros vamos a mostrar, en esta gráfica, este es un diagrama de bigotes, en donde se muestra el rango mínimo, el valor mínimo, el valor máximo, el extremo superior, donde aparece el cuartil inferior del 25%, del 50% y el 75%. Esta distancia entre el mínimo y el máximo me va a permitir establecer un rango. Todo aquello medidas que se salgan dentro de esos bigotes, vamos a decir que son puntos de datos únicos o puntos, en este caso outliers también conocidos, que a veces es necesario analizar si es necesario un método de filtrado o si simplemente se los descarta, ¿no? Pero bueno, eso no se puede tomar de forma tan arbitraria. Esta parte, cuando nosotros analizamos este cuartil inferior, significa que entre el mínimo y el cuartil inferior se encuentra al menos el 25% de los datos de forma en esta región, es decir, que el 25% de los datos se encuentran entre 0.835 y 0.85, digamos. Bueno, digamos que no se logra ver bien las unidades. Y asimismo podemos hacer el análisis entre el 25 y el 50%, entre el 50 y el 75 y el 75 y 100. Ahora van a decir, bueno, ¿por qué eso es importante? A veces los datos, cuando la mediana se encuentra totalmente centrada, significa que existe, es simétrico la distribución, pero a veces esta línea puede tender abajo y significa que hay muchos más datos en la parte superior que en la parte inferior, o los datos se orientan más hacia la parte inferior. Entonces todo ese tipo de análisis se pueden obtener a partir de este tipo de análisis. Entonces, de esta gráfica se pueden obtener, y si ustedes quieren ampliar más esta información, está acá. Toda esta información la pueden leer acá, donde significa, donde ustedes pueden ver las definiciones a nivel completo de cada una de las cosas que estamos hablando. Y aquí vemos cómo calculamos el rango intercuartílico para un diagrama de cajas y cómo se dibujan en este caso en Python. Esto es para el caso de alcohol, ácido málico, ceniza y la alcalinidad de la ceniza. Si ustedes se dan cuenta, acá se puede hacer una cierta interpretación. La mediana se desvía un poco la parte inferior, significa que hay más datos, que el 50, al menos el 50% de los datos se encuentran en esta región, y estos datos de acá se encuentran mucho más dispersos. Eso también nos establece este tipo de gráficas, y que tenemos 3 puntos que están por fuera del rango normal de los datos, que pueden ser considerados atípicos. Y bueno, el propósito fundamental de esta sesión es poder entender de qué consiste. Para ello, como apoyo, se va a suministrar una codificación en Python básica, que la vamos a ver acá, en donde establecemos los tipos de características de este conjunto de datos, los tipos de variables. Entonces, lo que yo les mostraba inicialmente, los tipos de datos se pueden obtener a través de dfinfo. Ustedes los pueden correr acá y pueden establecer qué tipo de datos son. Codificaciones para calcular los histogramas de forma agrupada, o sea, que aparezcan las 4 gráficas no solo, o de forma independiente también. Todo esto se puede analizar desde acá. Cómo podemos obtener los rangos intercuartílicos por unidad y los valores de detección de valores por diagrama de caja. Pues con esta información, el propósito es que ustedes, a partir de lo que está acá incluido, ustedes puedan aprovechar la codificación que están acá y puedan analizar ya sea otro conjunto de datos o otras variables de este mismo conjunto de datos, de tal manera que si se les pide que calculen unos ciertos parámetros de estos datos, ustedes lo puedan realizar con toda tranquilidad, o si les piden una gráfica en particular, la puedan ustedes graficar y subir. Entonces, hasta acá va la sesión. El propósito no es que solamente se queden con esta sesión explicativa de la temática a nivel general, sino que hagan una revisión detallada del material que se ha suministrado en el tema 2, y que a partir de esta información suministrada ustedes puedan hacer un análisis mayor. Estamos hablando de que son 21 páginas y esto lo estamos resumiendo en un corto lapso de tiempo. La idea, el propósito, no volver a leer
el material que está acá, sino más bien guiar el proceso de qué trata lo que está acá. Pero la idea es que ustedes acá al final tienen unas fuentes de referencia, que el propósito es que ustedes revisen para poder ampliar los conocimientos a nivel de este tipo de análisis, como es el análisis exploratorio, descriptivo de los datos. Entonces, la idea es que ustedes hagan revisión de este material y obviamente yo pueda hacer la retroalimentación de forma independiente en relación al material que ustedes hayan leído. Les agradezco a ustedes por la atención prestada y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.